¿Qué tal amigos de Corrección Bíblica? Mi nombre es Daniel Ramos y el día de hoy estaremos platicando sobre un tema que creo yo que es controversial actualmente y es: ¿discrimina el cristianismo a los homosexuales? Bueno, he decidido redactar este artículo siendo que actualmente se habla mucho sobre una supuesta discriminación sistemática llevada a cabo por los cristianos contra la comunidad LGTBIQ. Sin embargo, la misma carece de fundamento y esto hace que sea muy sencillo de refutar bíblicamente. Para ello debemos explicar la exégesis correcta de los pasajes bíblicos y utilizar como fundamento algunos versículos y párrafos de las Sagradas Escrituras, que se refieren a la homosexualidad como un comportamiento pecaminoso. Tenemos por ejemplo en Romanos 1, 26 y 27 que dice de esta manera: por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Para explicaros un poco más ampliamente la razón que me motivó a escribir sobre este tema y realizar un análisis de algunos pasajes bíblicos, quiero contarles que me llamó mucho la atención la gran cantidad de comentarios al respecto en las redes sociales y varios medios de comunicación. Esto acompañado del incremento en la mala interpretación de la palabra de Dios, en cuanto a una supuesta discriminación de cristianos a homosexuales. En algunos sectores radicales han intentado sacar de contexto muchos pasajes bíblicos para acusar a los cristianos como un grupo que ejerce la discriminación. Estos grupos radicales merecen una aclaración y una explicación sobre la correcta interpretación de los escritos bíblicos. Vale la pena indicar que en el mejor de los escenarios esto no es más que un malentendido por parte de estos grupos. Ahora bien, si lo llevamos al otro extremo, esto también podría considerarse como un ataque sistemático hacia el cristianismo. Obviamente de manera poco justificable, ya que para poder generar un argumento que avale esta teoría de discriminación, deberán utilizar referencias bíblicas como fundamento. Curiosamente, los pasajes que ellos utilizan como base argumental, por lo general carecen de la exégesis apropiada y del fundamento teológico. Esto nos lleva a comprobar que simplemente es un texto sacado de contexto utilizado como un pretexto para justificar su línea de pensamiento. Gracias a la oportunidad que Dios me ha brindado, he tenido la dicha de conocer una gran variedad de personas y sus filosofías de vida. Esto me ha permitido conocer también un sinfín de perspectivas tanto científicas como ideológicas, incluso teológicas, sobre temas históricos y actuales, de forma muy amena, es decir. Una de las preguntas más comunes que me han hecho recientemente es la relación con la homosexualidad y todas las derivaciones dentro de esta comunidad, así como Dios y los cristianos le rechazan debido a su orientación sexual y o ideología. También me cuentan cómo han sufrido cierto tipo de discriminación por algunos miembros de la comunidad cristiana. Es imperativo resaltar lo siguiente: en ninguna parte de la Biblia se discrimina sistemáticamente al ser humano o al pecador. Es decir, cuando hablamos sobre el ejercicio del pecado en otras palabras, las prácticas pecaminosas, las personas que las realizan no son discriminadas. Por otro lado, está escrito muy claramente en la Biblia que Dios aborrece y condena el pecado, sencillamente porque esto nos separa de él. Tenemos Isaías 59:2 que dice así: por vuestras iniquidades han hecho visiones entre vosotros vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Jeremías 5:25 dice: vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Precisamente por esta razón es que Dios envía a su Hijo Jesús a morir en una cruz para pagar el precio de todos los pecados de las personas que por fe crean en Él. Es decir, que la intención de Dios es permitir que todos los seres humanos puedan ser limpios del pecado en que Él tanto aborrece, y de esta manera poder vivir una vida en comunión con Él y en santidad, lejos y apartados del pecado en esta tierra, para posteriormente vivir con Él por la eternidad. Esto lo confirmamos en el pasaje de Lucas 10:19 que dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Además, Romanos 6:23 agrega lo siguiente: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El ser humano, como parte de su facultad para emitir juicios de valor tanto fundamentados como sin fundamento, en ocasiones puede cometer el error de condenar o juzgar al pecador y no al pecado.
Esto por lo general se debe a la falta de conocimiento del gran amor de Dios. Podríamos mencionar el ejemplo de la mujer que fue traída ante Jesús acusada de adulterio en Juan 8 del 1 al 11. Aquella mujer fue acusada de adulterio, debía morir apedreada según la ley de Moisés. Cuando fue presentada y acusada ante Jesús, él se inclina y escribe algo sobre la tierra que hasta este momento nadie sabe qué fue. Sin embargo, a mí de manera muy personal me gusta pensar que lo que escribió fue una lista de pecados que cometían los propios acusadores. Por lo tanto, ellos también debían ser apedreados. Acto seguido, Jesús le dice a los líderes religiosos y a todos los presentes: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Como sabemos, ninguno procedió. Luego de que todos se retiraran, Jesús le pregunta a la mujer si alguno de sus acusadores la había condenado, a lo que ella responde que no. Entonces Jesús amablemente le dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. Esto nos deja un mensaje importantísimo como cristianos y también a los no cristianos. Como cristiano debo entender que ante los ojos de Dios todos somos pecadores, pero su amor es tan grande que también nos ofrece un camino de vida, perdón y redención. Ahora bien, los no cristianos, como el resto de mortales, tienen libre albedrío y toman sus propias decisiones. Sin embargo, muchas veces lo hacemos erróneamente, y esto en ocasiones nos lleva a realizar prácticas pecaminosas. El cristianismo entonces no discrimina. El cristianismo ofrece un plan de vida que se deriva principalmente de los siguientes puntos. Punto número 1. Reconocer la existencia de Dios como el creador de todo el universo y sus habitantes. Punto número 2. Reconocer que Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados, quien además resucitó y ahora está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Al volver al Padre, Jesús dejó al Espíritu Santo de Dios, quien mora en nuestro corazón desde el momento en que creemos en Él. Punto número 3. Al tener la convicción de los primeros dos puntos, nuestro estilo de vida debiera sufrir un cambio radical, ya que nuestra intención será siempre la de agradar a Dios y obedecer su palabra. El punto número 3 es la razón por la cual el cristiano es atacado, criticado y acusado de discriminación sistemática, ya que el mismo implica vivir una vida en santidad alejados del pecado. Además, en parte de este compromiso es demostrar nuestras convicciones con nuestras acciones, lo que implica no aceptar la homosexualidad como algo natural. En Juan 15:19 leemos lo siguiente: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Jesús lo dejó claro: seríamos atacados y aborrecidos por los no creyentes. La homosexualidad como tal es considerada un pecado según los escritos bíblicos, por lo cual tener la convicción de los primeros 3 puntos mencionados anteriormente, tu intención debiera ser alejarte de la práctica de la homosexualidad. Como cristianos entendemos que no es cómodo hablar de temas, por ejemplo, las personas que practican la fornicación, aunque traten de justificarse, saben que eso no es correcto y debieran alejarse de ese tipo de pecados y conductas. No obstante, por sus propias fuerzas no pueden lograr. Se necesita una fuerza mayor, se requiere que seas cubierto por la gracia de Dios. Algunos, por supuesto, rechazan al cristianismo debido a que tiene parámetros de vida que deben seguirse para mantener una buena comunión con Dios y vivir en santidad. Es la presencia de dichos parámetros lo que ha ocasionado el ataque al cristianismo de forma mediática y ser objeto de señalamientos de discriminación. En Juan 3:20 encontramos un pasaje maravilloso que dice: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Proverbios 8:13 agrega: el temor a Jehová es aborrecer el mal, y la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Queda entonces claro que el pecado es pecado independientemente de quién lo cometa. Por lo tanto, no puedes tratar de justificar tu forma de vida diciendo: yo soy una buena persona, no le hago mal a nadie. Lamentablemente eso no te hace salvo. Efesios 2:8 y 9 dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Tito 3:5 también nos dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Es la fe en la persona de Jesucristo y la gracia de Dios lo que nos hace salvo. Muy bien. Entonces llegamos a las siguientes conclusiones que he seccionado en los siguientes 10 puntos. Punto 1. Ser buena persona está muy bien, pero no es suficiente. Punto número 2. El cristianismo sí considera como pecado la práctica de la homosexualidad. Punto 3. El cristianismo no discrimina al pecador, pero sí aborrece el pecado. Punto 4. El pecado trae consecuencia a la muerte espiritual y te aleja de Dios. Punto 5.
Creer consciente y voluntariamente en el sacrificio de Jesús puede limpiarte de todo pecado. Punto 6. El cristianismo implica vivir una vida en santidad y alejarse del pecado. Punto 7. Vivir lejos del pecado también incluye dejar de practicar la homosexualidad y sus derivaciones. Punto 8. No es fácil dejar de practicar pecados que se han convertido en parte de nuestra vida cotidiana si lo hacemos bajo nuestras propias fuerzas. Por lo tanto, si decides creer en Dios y en el sacrificio de su Hijo Jesús, la Biblia promete que Dios tomará todos tus pecados y los arrojará al fondo del mar para no verlos jamás. Punto 9. Al depositar la carga de tus pecados en la cruz del Calvario, es mucho más fácil vivir una vida en santidad y apartado de una vida pecaminosa. Punto 10. Como cristianos jamás vamos a condenarte o juzgarte por practicar la homosexualidad. Simplemente no estamos de acuerdo con la práctica de ningún pecado y trataremos de vivir en santidad basados en nuestros fundamentos bíblicos. Es decir, que a ningún cristiano le agradan los homicidios, los robos, los adulterios, la prostitución, discriminación, las mentiras, homosexualidad y la lista podría continuar. Porque estas prácticas desagradan a Dios y nuestro objetivo es agradarlo, amarlo y honrarlo. Así que, si eres parte de la comunidad homosexual y sus otras derivaciones, tienes que saber que como cristianos profesamos el gran amor de Dios y parte de nuestras convicciones es no discriminar al pecador, pero sí señalar el pecado. Jamás te trataremos de forma despectiva o ejerceremos ningún tipo de discriminación en tu contra. Sin embargo, jamás estaremos de acuerdo con la práctica del pecado. Dios te dio a ti también libre albedrío y la capacidad de decidir por ti mismo, por lo que está en ti el poder decidir si te acercas a Dios o continúas tu vida tal cual la has vivido. Solo recuerda que debes tener en consideración que ambos estilos de vida tienen consecuencias futuras y es ahora cuando tú decides cuáles de esas consecuencias te gustaría vivir y evitar más adelante. Siéntete en libertad de acercarte a una iglesia o un líder cristiano para que puedas aprender un poco más sobre el gran amor de Dios y de cómo su Hijo murió también por tus pecados. Si te acercas voluntariamente a Dios y a su palabra, aprenderás cuál es la correcta manera de interpretar la Biblia para que no seas engañado por personas que no quieren que tú decidas por ti mismo, y mucho menos que esa decisión sea acercarte a Dios. Bueno, eso ha sido todo por hoy, queridos amigos de Corrección Bíblica. Espero que este video haya sido de mucha bendición para sus vidas. Compártanlo con sus seres queridos. Si ustedes conocen a alguien que también pertenece a esta comunidad LGTBIQ+, por favor compartan este video con ellos también. Es importantísimo diría yo, hacerles saber que el amor de nuestro buen Dios es para todos, independientemente de cuál sea su condición. No olviden suscribirse al canal de Corrección Bíblica. Si ustedes quieren que desarrollemos un tema que se haya convertido muy polémico recientemente, siéntanse en libertad de enviarnos un correo con ese tema a la dirección que se encuentra en la descripción del video. Con mucho gusto tomaremos el tiempo de revisarlo juntamente con el pastor de mi iglesia local para que podamos así tener la información y la perspectiva teológica apropiada, una buena exégesis para poder orientarles y bendecirles a ustedes también. Espero que nuestro buen Dios les bendiga grandemente. Nos estamos platicando.